Ok, bueno, entonces, para que entremos en contexto con lo que dialogábamos hace 8 días, que estuvo muy bueno el ratico ahí, como decimos nosotros, unos aportes muy buenos. Y como les decía nuevamente, extenderles la invitación a que a través de este espacio, pues todavía nos quedan, esta es la segunda sesión, todavía nos quedan 2 sesiones más. Recuerden que la próxima semana vamos a tener espacio también para todo el tema de asesoría del ejercicio, pues que les comenté hace 8 días que queremos hacer. La idea es que tomen un subproducto del café y con base en creo que por aquí lo tengo todavía, sí, y con base pues en los aspectos que aquí se detallan en cuanto a maquinaria e insumo, ustedes puedan hacer un pequeño ensayo, en fin, pueden hacerlo en Word, en un PowerPoint, en especie de diagrama de flujo. Bueno, ya ustedes están libres ahí para que lo manejen como mejor lo deseen. Entonces la idea es que en ese espacio yo los asesoraré, los estaré guiando para que obviamente después nos compartamos toda esa información y queden ahí sumado a estas memorias todo este material de este trabajo que estamos haciendo, que miren que se están grabando la sesión, entonces va a quedar ahí buena información por lo menos registrada para que ya a partir de allí puedan ustedes posteriormente eh, no sé, cualquier requerimiento que se les vaya presentando en sus proyectos, en lo que ya tienen establecido, en fin, ¿ok? ¿Eso es para Entonces, entregar cuándo, Wilder? dígame, señor. ¿Es para entregar cuándo? No, eso sería para entregarlo más o menos por ahí como dentro de 15 días. Es Ok, decir, la próxima semana nosotros terminamos las sesiones respectivas el martes, dentro de 8 días. Pues trabajamos hoy, trabajamos el jueves y trabajamos el próximo martes. Y ese jueves yo me conectaré para que los que tengan dudas o inquietudes puedan contactarme y vamos ahí entonces organizando bien las ideas. Yo no les sé, yo ahora al final de la sesión les voy a dejar mi contacto también de WhatsApp para que me puedan escribir por ahí cualquier cuestión. Y bueno, y para que tengamos también los contactos, ustedes saben que estos espacios precisamente también se trata de eso, de ir haciendo contacto, cada quien maneja algo y en conjunto pues ayudarnos, ¿ok? claro que sí. Sí, bueno, entonces para que entremos en contexto con relación a lo que estábamos estudiando, pues por llamarlo así hace 8 días, voy a dar aquí un repaso rápido para que nos vayamos aquí calentando con esta cuestión. Recuerden que cualquier intervención, cualquier aporte que quieran hacer, si de pronto no lleva la línea de lo que estamos manejando, no importa. Ustedes saben que la idea básicamente es eso, poder de cierta manera, en torno a este tema del café, conocer experiencia, qué se puede hacer, cómo se podría manejar un determinado aspecto, en fin, todo lo que se venga aquí a la mesa de estudio. Bueno, entonces, hace 8 días, eh, inicialmente arrancábamos con la identificación de las diferentes estructuras de la cereza de café. Yo se los mencionaba a manera de introducción, porque básicamente cada una de estas estructuras va a constituir lo que posteriormente serían los subproductos a los que queremos buscarle o por lo menos identificarle un valor. Para partir de aquí, de este valor, poder ya sea desarrollar un producto o darle un manejo mucho más adecuado para evitar de cierta manera lo que todos estos subproductos están generando en el sector y es, como lo mencionaba don Hernán ese día, un impacto al ambiente, pero que realmente es bastante significativo. Entonces la idea aquí era básicamente eso, identificar esas estructuras rápidamente, pues decíamos que la pulpa, uno de los subproductos que se genera aquí del beneficio del café, es lo que constituye desde el punto de vista de fisiología vegetal el epicarpio, el mucílago, es lo que constituye el mesocarpio, el pergamino o la cascarilla, que es otro subproducto que se genera aquí, es básicamente el endocarpio.
¿ok? La película plateada, que es otro subproducto que en los últimos años pues también se le ha venido identificando un valor importante, eh, que ahora más adelante les voy a mostrar cuáles son esos valores. eh, es lo que constituye básicamente o está constituido por el espermoderma. Y bueno, finalmente la semilla o la almendra, que obviamente dentro de toda esta estructura vegetal es lo que hoy en día ha constituido lo que es la agroindustria del café como tal. Entonces la idea, pues básicamente, vuelvo y les reitero, es poder identificar a través de este tema que estamos desarrollando en este curso, qué valores tienen estos subproductos pensando en un aprovechamiento ya mucho más integral de ellos como tal. Wilder, una Sí, pregunta. sí, señor. Usted que ha estado pues tanto en este medio agroindustrial, Sí, señor, dígame. pronto, ¿qué te has dado cuenta de que se puede hacer con la madera del café? Te lo digo porque es que en San Cayetano la cantidad de madera que sale en las hojas es impresionante. Y eso se vuelve un problema también porque Claro. no se pueden hacer quemas. eh, es un problema porque se acumula mucho volumen, mucha cantidad y uno no sabe ni qué hacer con eso. Pues mire, yo lo que escuché la otra vez o estuve revisando, porque realmente los antecedentes en cuanto al uso de esto que usted me menciona, la información al respecto es mínima. ¿Ok? Entonces, lo que yo escuché al respecto o que estuve mirando en ese caso de estudio fue que lo utilizan como barbacoa para las peleñas, por llamarlo Sí, así. sí. Pero le daban un manejo a partir de buenas prácticas agrícolas para ofrecerlo no de manera tan rústica, sino de una manera mucho más pulida, mucho más organizada, ¿ok? Y que comercialmente pues se pudiera distribuir con fines, porque es que cuando uno habla en este sentido de leña, uno como que se hace una connotación en cuanto al uso de ella, algo rústico. Acá lo que yo leí era que lo utilizaban así como barbacoa, para chimeneas y este Ujú. tipo de dispositivos. Voy a buscar dónde leí eso y le comparto. Ok. Y le comparto para a partir de allí uno ya va extrayendo información y ya uno va construyendo algo. Ujú. Ok, ¿Ok? gracias. Listo. Bueno, ese día entonces decíamos, yo les mostraba aquí con esta tabla, a simple vista pueden ser datos y más datos, pero realmente lo que le mencionaba hace un instante, lo que mencionaba hace un instante mencionándole a don Mario, y era de que lo importante es saber uno maneja estos datos, porque al final y al cabo cuando yo vaya a mirar la viabilidad de algo, estos datos para eso me tienen que servir. Entonces, esta tabla que muestra la distribución porcentual de cada uno de esos subproductos o de estructuras en la cereza del café, deja ver o visualiza a través de ella de que es impresionante cómo todos esos subproductos que se generan a partir de la cereza del café en una mayor proporción están por encima del fruto del café propiamente dicho. Y ahí es donde se generan precisamente uno de esos impactos tan significativos que esos subproductos están teniendo, porque lo que estamos haciendo es que los estamos desechando. Obviamente que hay una cantidad de elementos y una cantidad de factores asociados que a hoy, si hacemos un análisis, sí, podemos decir de que, bueno, eso se está dando porque ha faltado una política, bueno, por mencionarle, una política de manejo de residuos del café, porque ha faltado retroalimentación técnica, porque, bueno, en fin, lo que querramos establecer, seguro que lo vamos a encontrar. Pero la invitación realmente es a que desde el punto de vista técnico identifiquemos este aspecto con el ánimo de darle una orientación muy diferente al manejo que esto se le da. Y miren que don Hernán ese día nos compartió pues todo el trabajo que él hizo en su momento con el mucílago, de donde obtuvo una miel, ¿ok? Y a esa miel pues a partir de allí le fueron dando mucho más valor y pudieron extraer diferentes productos. Entonces es un caso de aplicación de que se quedó allí, bueno, listo. De pronto no tuvo el impacto a nivel comercial que se esperaba, pero la idea básicamente es esa. Ahora rato hablaba con don Mario precisamente que me estaba
diciendo de que me había escuchado por ahí el sábado en una charla sobre gestión post cosecha, y yo le decía de que era una charla que el objetivo principal o el destino de la fuente, el público principal eran unos estudiantes de formación en esta área. Entonces yo le mencionaba que a todas estas generaciones de hoy en día hay que, de cierta manera, incentivarlos. Si a nivel de formación están seleccionando estas áreas de estudio, hay que motivarlo porque realmente se necesita personal calificado para investigar emprendimiento, que le dé un enfoque mucho más práctico y de emprendimiento y sobre todo de innovación a esta cuestión, como alternativa o estrategia para ver si se puede de cierta manera cambiar el rumbo de todos estos manejos pues, que hoy en día se le dan a estos subproductos en la agroindustria del café. Bueno, ese día pues entonces resaltábamos la composición de la pulpa de café. Yo creo que quedamos hasta, bueno, voy a adelantarlo, quedamos hasta aquí creo, hasta los aminoácidos. Ok, entonces hablábamos de que en la pulpa del café se han identificado una cantidad de componentes que hoy en día se pueden utilizar o se les puede dar un destino mediante un manejo obviamente específico, se les puede dar un destino y se pueden aprovechar en diferentes industrias, principalmente la industria alimentaria y la industria farmacéutica. ¿Ok? Eh, eso más al detalle lo vamos a ver después, que ya les especifique exactamente hoy en día qué más productos pues, se pueden elaborar a partir de ello. Pero yo les decía de que es importante este tema de la caracterización porque ella es la que nos va a permitir identificar cuáles son esos elementos o cuáles son esos componentes de interés que nos pueden generar un valor agregado en la matriz que obviamente en la matriz donde ellos se han identificado. Entonces de allí la importancia previamente de que podamos o de poder de presentarles a ustedes esta parte para que ustedes de cierta manera los que de pronto ya lo han identificado en otros escenarios eh, recuerden o tengan esa remembranza pues de la importancia que como tal estas estructuras o estos componentes tienen como tal. Bueno, otro de los subproductos que se genera allí es el mucílago del café. Como lo mencionaba hace un instante, pues tenemos aquí a don Hernán, pues que en su momento manejó mucho esta cuestión. ¿Qué podemos decir del mucílago del café? Lo primero que se resalta de él, ¿ok? Es que el contenido como tal de humedad que tiene es relativamente alto, ¿ok? Esa es una característica que desde ese enfoque, en cuanto a la composición propiamente al mucílago, se le rescata, ¿ok? Son humedades pues que pueden estar entre el rango de los que 60% más o menos, entre el 60 y el 81%. Toda esa composición que tiene el mucílago obviamente va a depender mucho del grado de maduración que como tal la cereza tenga al momento de, ¿ok? Eso es ahí fundamental. Y eso va a ser clave pensando en un aprovechamiento que se le pueda dar posteriormente. Yo creo que ahí don Hernán, pues, en ese sentido, yo creo que debió analizar mucho esa parte. ¿Ok, don Hernán? Sí, lo del contenido de humedad. Sí, 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 sí. Realmente ahí es donde está la mayor cantidad de humedad del grano de café. Las exactamente, sí, frutas señor. tienen una humedad muy alta y ahí realmente es donde está todo el agua libre del grano de la fruta. Claro, claro, correcto. Bueno, sabiendo entonces ya y habiendo identificado ese componente en el mucílago, entonces ya nos centramos o nos vamos más bien a la materia seca, a mirar ahí en esa materia seca qué podemos encontrar. Entonces, según este gráfico que ustedes observan hacia su derecha, esa materia seca del mucílago de café es muy rica en carbohidratos. ¿Ok? Y esa parte, obviamente, es la información entonces que ya busca uno siempre identificar cuando hace este tipo de caracterizaciones. ¿Es rico en carbohidratos? Bueno, si es rico en carbohidratos, vámonos mucho más allá y qué constituye todo ese material de carbohidratos para a partir de allí ya comenzar a identificar sustancias activas ya mucho más específicas y que nos permitan, pues obviamente,
o nos dé un panorama de eso, cómo industrialmente se podría aprovechar de una manera mucho más efectiva. Aquí podemos ver también que esa materia seca tiene un porcentaje, pues pareciera bajo, pero es rescatable de proteínas. ¿Ok? Esa es como la parte que podemos destacar ahí. Y a nivel de cenizas, ¿ok? Podemos mirar que en base seca, pues un porcentaje pues, que también pareciera eh, que es bajo, pero realmente ahí hay un componente de oligoelementos bastante interesante que puede constituir la base para la elaboración posterior de algunos productos de interés. Aquí, por ejemplo, entonces podemos ver para el mucílago en qué es rico. Entonces, si analizamos esta cuestión aquí de esta información, podemos ver que en la parte de azúcares totales tiene un contenido bastante importante. En la parte de sustancias pépticas totales también lo es. ¿Ok? De hecho, de aquí se pueden derivar algunas sustancias de interés que en la industria tienen un valor bastante importante. Vemos que también es muy rico en azúcares reductores, ¿ok? Eso también es otro valor agregado importante en cuanto a la composición propiamente del mucílago y que al final y al cabo muchas veces lo que estamos haciendo es desechándola y dejando de producir precisamente todo ese componente. Y adelantándome un poco, es precisamente este contenido de azúcar el que va a jugar un papel muy importante ya en el beneficio cuando se vaya a realizar todas las operaciones relacionadas con la fermentación, porque al fin y al cabo estos azúcares son los que se van a desdoblar para poder obtener la sustancia de interés que al final y al cabo son las que deseamos aprovechar. Eso lo vamos a mirar también ahora dentro de un momento. Bueno, otro aspecto importante que hay que destacar con relación al mucílago eh, en todo este tema de caracterización es el contenido o la microbiota, es decir, el contenido microbiológico que ellos tienen. Realmente los microorganismos que están presentes aquí en el mucílago son microorganismos que provienen obviamente de la fuente natural como tal en donde está nuestro café, es decir, el suelo, el aire, el agua, ¿ok? ¿Y por qué resalto esto? Porque es que precisamente son este tipo de microorganismos los que posteriormente, durante la fermentación, nos van a permitir a nosotros poder retirar o poder desprender el mucílago de la semilla del café, que es al fin y al cabo uno de los principales objetivos que se busca en esa parte del beneficio como tal. Entonces, muy importante también allí ese tema de el contenido de microorganismos o la carga microbiana que va a estar presente allí. ¿A qué voy con todo esto? Que si eh, mañana vamos a realizar una caracterización del mucílago, sí, es muy bueno. Toda esa parte química como tal para identificar todos esos componentes de interés para la industria, pero esta parte que tiene que ver con todo el contenido de microorganismos es muy importante también tenerla presente. Bueno, ¿alguna inquietud hasta aquí, hasta esta parte? ¿Vamos bien entonces? Sí, sí, vamos bien. Muy bien. Ok. Bueno, la película plateada eh, también es otro subproducto que ha despertado últimamente, ha generado bastante interés. Y de hecho hay una necesidad aquí en esta parte que hay que seguir explorando mucho. Por ahí hay algunos trabajos que se han venido llevando a cabo que han dejado ver unos componentes de interés en ella como tal y eso ha generado, ha despertado en buscar opciones, Entonces, aquí en esta tabla, pues pueden ustedes apreciar una comparación que se hace, que hicieron estos autores en cuanto a la composición química
de la película plateada y la comparan con otras variedades de café. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir aquí de esto? Podemos decir de que en cuanto al contenido de proteína, ¿ok? Muestra por aquí valores interesantes, ¿ok? En ese sentido. Y también podemos ver que el contenido de humedad es relativamente bajo. Tiene un porcentaje importante también de cenizas, ¿ok? Y el contenido graso sí es relativamente bajo, ¿ok? Entonces, esto deja ver pues una posibilidad importante de poder identificar algunos componentes activos de interés aquí en la película plateada, ¿ok? Eh, bueno, aquí con relación a la proteína, como es uno de los componentes que se identificó en mayor proporción, pueden ustedes entonces ver ya cómo varía ese porcentaje ya propiamente como tal, haciendo una comparación con otras variedades. Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí que con la variedad costarricense, eh, las variedades que tenemos nosotros aquí no se alejan mucho como tal de lo que estas variedades tienen. Que esto entonces es un aspecto importante que le da obviamente un gran peso eh, a esa película plateada que podemos extraer de estas dos variedades que aquí en nuestro país, pues obviamente eh, se cultivan, se han llegado ahí a producir. Bueno, esta otra tabla también es muy interesante también porque ya deja vislumbrar de una manera ya mucho más específica cuáles son esos posibles componentes que podemos encontrar ahí en la película plateada y que obviamente ya pensando en un aprovechamiento mucho más integral posteriormente nos puede representar un gran valor. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, esta tabla con estos datos aquí lo que nos muestra es que hay un componente o un contenido de fibra bastante interesante en esa película plateada. Y ese contenido de fibra le abre muchas posibilidades para uso, por ejemplo, en la industria de alimentos. ¿Ok? Ahora, pues lo vamos a mirar también en una tablita que tengo aquí más adelante de resumen. ¿Ok? En la parte de los carbohidratos también deja ver que hay un porcentaje pues bastante interesante allí y precisamente esos carbohidratos totales, eh, los componentes más importantes que se pueden encontrar allí son algunos polisacáridos, es decir, el material que de cierta manera representa toda esa riqueza que los carbohidratos tienen, en este caso son los carbohidratos como tal. De las fibras, uno de cierta manera lo que busca siempre encontrar son fibras insolubles, porque esas fibras insolubles, esas fibras dietarias insolubles, son las que precisamente le dan esa relevancia de interés pensando en su uso posteriormente en sistemas alimenticios como tal, ya sea para fortificar, por ejemplo, en la industria de panadería, para la elaboración de panes, galletas, entre otros. ¿Ok? Bueno, aquí entonces también una comparación de algunas variedades propias de acá de nuestro entorno versus unos referentes en el mercado. Entonces, según esto, observen de que las variedades Caturra y Colombia tienen un porcentaje de fibra que puede llegar a ser superior al de las variedades Costa Rica y Etiopía, lo que nos pone en un escenario bastante interesante. Como les digo, perdonen que sea tan reiterativo en los comentarios, nos pone en un escenario de aprovechamiento a este subproducto eh, interesante, ¿ok? Bastante interesante. Recuerden que la idea básicamente con esto es ir identificando opciones, ir identificando alternativas a partir de las cuales pues se puedan establecer posteriormente soluciones que permiten
que contribuyan a mitigar un poco el impacto pues, que todos estos subproductos a nivel del ambiente dejan o están dejando. ¿Que cómo se va a hacer eso? Bueno, ya es entrar en un análisis, en una discusión en la que básicamente los caminos nos van a conducir, es a un tema de establecer interacciones, en primer lugar con el sector académico, para precisamente a través de ellos poder llevar a cabo todos los análisis y todas las aplicaciones y pruebas respectivas que permitan el desarrollo, que lleven a la consecución de un modelo o una matriz en la que lo que se extraiga de aquí se pueda aplicar. ¿Ok? Bueno, el pergamino, que es otro, pues ya de los últimos subproductos que se obtienen aquí, según esta composición química que ustedes observan aquí, podemos apreciar de que es muy rico en materia seca. ¿Ok? Es decir, el contenido de humedad del pergamino de la cascarilla es relativamente bajo, que es un buen dato, porque de cierta manera nos va a servir al momento en el que tengamos que definir un manejo o un procedimiento para el aprovechamiento como tal del pergamino. Entonces, aquí nos muestra que es muy rico en materia seca. Entonces, miren que comparándolo con otras fuentes como lo es la semilla del algodón, el contenido de materia seca del pergamino en el café, pues no le llega a los talones, como diríamos por ahí de una manera muy folclórica. Es decir, que comparándolo con la semilla del algodón, la materia seca que contiene el pergamino es muy alta. ¿Ok? Podríamos hablar de diferencias, si hacemos un análisis estadístico allí, podríamos llegar a entrar a hablar de diferencias importantes. ¿Y eso qué luz nos da? Nos da una luz pues para entrar a analizar dentro de esa materia seca cuál podría ser de interés para lo que al final y al cabo nosotros perseguimos, y es darle un valor como tal a ello. Don Hernán, en este tipo de subproductos, ¿solamente tiene antecedentes de manejo de mucílago o también alcanzó a hacer algo con estos elementos? Con la pulpa, pues sí se trabajó pues como para sacar humus, Sí, para abono orgánico. sí, Eh, También se trabaja con algunas, por ahí lo comentó de pronto una compañera en la clase pasada, como aromáticas de cascarilla, ajá, de sí, la cáscara del café. de la cáscara, sí, después de la deshidrataban y ya las, Sí. Ahora con este pergamino, con la cascarilla, la empresa donde nosotros trillamos, como que están haciendo, lo están compactando, están sí, haciendo tronquitos para utilizarlo como combustible, como reemplazo pues, de la madera, ¿no? ok, Para, con una forma muy bonita, pues, para, para lo que es de estas chimeneas, pues, de las casas, pues, sí, sí, los esa- acabados. no, para prenderlas, Ah, sí, como combustible, como fuente de combustión, ok. es correcto, sí, Combustible, es combustible. correcto. Ah, ok, Y se utiliza mucho la cascarita también para concentrados. ok, perfecto. Concentrados para mezclarlo. En las fincas lo utilizan mucho como combustible, lo mezclan con el carbón para las calderas. Mm, Ujú. bueno, ahorita entonces más adelante de todas maneras les complemento alguna de esos usos que últimamente, pues, muchos de ellos estudios que hasta el momento se han venido haciendo, pero donde han vislumbrado, pues obviamente por los resultados que se han obtenido, algunas aplicaciones allí, obviamente de interés como tal. Bueno, en cuanto al pergamino, pues vean, esta parte también es fundamental aquí. Es muy rico en el tema de las pentosas, ¿ok? En lignina, ¿ok? En este tema también de fibra, eh, según esta tabla, según esta tabla, muestra de que es un material
que podría constituir una excelente fuente de fibra. ¿Y esto qué representa? Representa de que podría ser una materia prima a partir de la cual se podría extraer esa fibra, y esa fibra que se extrae de allí se puede utilizar para la alimentación humana, es decir, para la elaboración de diferentes productos en la industria alimentaria. Por ahí creo que tengo una información ahora más adelante que yo creo que me va a permitir redondear todo esto que les estoy mencionando aquí. Bueno, esta parte era entonces, vuelvo y les repito, en el tema de caracterización. Esto es más que todo para que ustedes, vuelvo y repito, para que se hagan una idea más o menos de la riqueza que todo este tipo de estructura, pues cuando están en el grano como tal, en la cereza, tienen. Y ya como subproducto como tal, háganse de cuenta que lo que estamos arrojando ahí a los ríos, a las cuencas hidrográficas o al suelo es básicamente toda esta cantidad de componentes que con un análisis mucho más detallado, una definición mucho más específica y puntual de cómo extraerlo, pues obviamente eh, les daría un uso pues diferente a lo que hoy en día se da. Vuelvo y repito, todo esto va a estar rodeado de muchas cosas, pero la idea es que hay que abrir, hay que ir abriendo caminos. Hay un mercado afuera que está allí latente, ¿ok? Al frente de nosotros, al que podemos llegar con productos a partir de todos estos subproductos, pero hay que hacer la gestión y el emprendimiento como tal. Por el momento la idea es saber que esta información está, dónde está y obviamente cómo dar el manejo respectivo. Wilder, el polvillo que queda de la trilla, Sí, o sea, que lo separan realmente las trilladoras. El que sí. queda muy fino ese polvillo lo están utilizando para hacer incienso. Oh, ok. Bueno, Entonces, la otra vez eh, escuché algo parecido. Escuché algo más o menos parecido que en lo que se estaba utilizando esa cuestión. Y claro que no era tan concluyente donde lo vi, pero sí, sí hay una alternativa por ese lado. Sí. Bueno, entonces, bueno, igual yo ahí como esto les va a llegar a ustedes, allí están las referencias de todas esas informaciones que les he estado aquí presentando, pues para los que quieran de pronto profundizar un poco más. Bueno, con base entonces en esa caracterización y una vez identificado todos esos componentes, ya entonces en todo este proceso lo que uno hace posteriormente es ya darles un enfoque de utilización potencial a esto. Entonces, aquí en esta tabla, ¿ok? Vuelvo y repito, después de haber identificado todos esos componentes de gran valor, entonces ya lo que uno entra a establecer es, bueno, cuáles son las sustancias o los componentes específicos que están allí en todos esos componentes principales y que mediante un proceso industrial determinado se podrían extraer y qué propiedades eso tiene y cómo lo puedo utilizar. Entonces yo creo que aquí vamos a encontrar muchos de los usos que hasta el momento hemos estado charlando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pulpa del café, perdón, vemos de que sintetizando un poco ya la información anterior de la caracterización, podemos concluir de que la pulpa de café es muy alta en fibra, es baja en grasa y es rica en macronutrientes de gran interés para las dietas. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros o qué identificación nos da? Que en estos usos potenciales, mediante estos usos, uno puede darle un aprovechamiento mucho más puntual o sacarle todo el valor a estos componentes nutricionales. Dentro de los componentes activos presentes en la pulpa, pues vamos a encontrar allí principalmente todo lo que son antocianinas y cafeína. Es por eso entonces que, es decir, se ha identificado a través de varios estudios de que la pulpa de café es rica en antocianina. Esa antocianina a nivel industrial se emplea mucho, por ejemplo, como colorantes. ¿Ok? Esa es una de las aplicaciones que últimamente se le está dando enfoque
o se ha estado tratando de analizar o de estudiar con esas antocianinas. Este contenido de cafeína que contiene la pulpa del café es lo que precisamente le da ese valor a la pulpa como antidiabético o antiinflamatorio. ¿Ok? Son las propiedades que en la cafeína extraída de la pulpa de café podríamos encontrar. Esta parte de lo que es el ácido clorogénico también se ha hecho mucho, por ahí hay varios estudios en los que se ha investigado mucho los posibles usos que se le puede dar pensando en esas propiedades bioactivas que él tiene y han encontrado que, por ejemplo, en la parte de antiinflamatorios también puede tener un uso bastante interesante allí como tal. Eh, Aterrizando un poco ya los usos potenciales en los que se puedan aprovechar todas estas propiedades que tienen estos componentes. Entonces, bueno, en primera medida tenemos el tema del abono que lo mencionaba don Hernán, digamos que ha sido uno de los de las principales alternativas de aprovechamiento que se le ha dado a la pulpa del café, porque esta es una práctica común que encontramos en muchos beneficiarios. ¿Ok? Pero además de ello, hoy en día se habla de que a partir de la pulpa del café podemos de cierta manera elaborar algunas conservas alimenticias. El tema de bebidas, pues que también ya se estuvo mencionando con las experiencias que nos mostraba, que nos relataba don Hernán hace 8 días y hace unos instantes. A partir de la pulpa de café se pueden extraer enzimas y estas enzimas se pueden utilizar en la industria de alimentos para lograr o para desarrollar algunos productos específicos o potencializar en algunas matrices alimenticias ciertas propiedades de interés, pues obviamente dependiendo de la matriz donde se aplique. Este tema de biocombustibles obviamente ha venido teniendo un papel también en los últimos años eh, de bastante interés, ya que a partir de la pulpa del café se puede extraer biogás o bioetanol, otras fuentes o otras alternativas de energía como tal. Y ustedes saben que en estos momentos, con todo lo que se habla hoy en día de la cultura de la sostenibilidad, lo que precisamente se trata de buscar a partir de estas cadenas productivas agroindustriales son alternativas como esta. Y si tienen que ver con el tema de energía, más todavía. Entonces, este tema de de los biocombustibles obviamente se asocia, ¿ok? En la pulpa del café por ese contenido de carbohidratos que como tal ella tiene. Entonces, miren cómo se va ligando ya todo el tema de los usos potenciales que esto tiene con esa caracterización previa pues, que uno hace como tal del subproducto, en este caso la pulpa de café. Se puede utilizar como biosorbentes. Esos biosorbentes se utilizan en algunas industrias para remover algunas sustancias o algunos químicos. Por ejemplo, muchas veces en la industria de petróleo, cuando se quieren remover algunas impurezas o algunos materiales no deseados que están presentes allí, se ha encontrado pues que a partir de la pulpa del café se pueden extraer y se pueden elaborar esos biosorbentes que son los que de cierta manera en estas matrices van a absorber todos estos materiales que no son de interés y que lo que van a ayudar es de cierta manera ahí es a contaminar el producto principal como tal del que se trate. ¿Okay? Son estudios pues, que hasta el momento se han hecho eh, que han dado esa opción para la pulpa del café. Eh, Alimento animal, pues obviamente es una opción que siempre va a estar allí de cierta manera presente. Entonces, precisamente por todo este tema por todo este contenido de macronutrientes que podemos identificar allí, de macro y de micronutrientes, ¿okay? Que tiene esa pulpa como tal. Y lo que les mencioné hace un instante del tema de los colorantes, ¿okay? También ahí es una opción que podemos allí tener bien presente. Otra aplicación que esas antocianinas tienen, el extracto de antocianina se puede utilizar para aumentar, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa en la sangre. ¿Ok? Que eso también ahí es un aspecto porque desde el punto de vista farmacéutico
es muy interesante para prevenir precisamente todo ese tema de altos niveles de azúcar como tal en el organismo. Entonces, es una opción pues que con las antocianinas se ha podido identificar. Esas antocianinas también tienen una alta propiedad para todo el tema de antidiabetes. Por ello es que a partir de ellas como tal se han hecho estudios eh, en los que se han evaluado su uso, por ejemplo, en yogures. En yogures y en productos de panadería libres de gluten. Son estudios pues, que hasta el momento se han hecho precisamente buscándole por el valor, el alto valor que han encontrado en la antocianina, dándoles esa aplicación como tal en este escenario como tal. Bueno, ¿alguna inquietud ahí hasta el momento? ¿Alguna preguntita? Esos colorantes, o sea, ¿qué color aportan esos colorantes procedentes de las antocianinas? Esos colorantes se han estado evaluando mucho, por ejemplo, en la industria de panadería, extinción básicamente. ¿Okay? Entonces, hay algunos reportes en los que lo han evaluado principalmente en la elaboración de algunos panes, ¿okay? Principalmente. ¿Y qué color aporta? Pues, Eso da una coloración, esas antocianinas dan una creo que coloración sí. un poco, tirando un poco a café. Ujú, Cafecito, hágase de cuenta que un café claro. ya. Entonces sirve mucho para resaltar el color en algunas galletas principalmente. ¿Okay? Eh, yo aquí en esta tabla, por ejemplo, fue una revisión, pues obviamente de varias cosas que por ahí me he puesto a estudiar a veces, precisamente en todo este tema del aprovechamiento de sus productos, de revisiones, pues que previamente ya en otros trabajos hemos realizado. Y estos autores, por ejemplo, destaqué, de toda esa bibliografía, destaqué este estudio porque aquí hacen una descripción bastante general precisamente del aprovechamiento que hasta hoy se ha hecho se han hecho con estos compuestos. Y es un artículo de un estudio apenas del año pasado. O sea que la información en cuanto a las aplicaciones de estos compuestos bioactivos es muy reciente, de trabajos pues últimos que como tal se han estado realizando. Bueno, en el tema del mucílago, ¿qué nos arroja esa caracterización? Que en cuanto a la grasa es muy bajo, pero es muy rico en estos macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué se destaca del mucílago? Toda esa composición fenólica que él tiene. Y esa composición fenólica es la que le da al mucílago una identidad como antioxidante. Es decir, los compuestos fenólicos que se han identificado ahí en el mucílago tienen unos efectos bastante interesantes eh, o las propiedades que ellos pueden ofrecer para todo ese tema de inhibir residuales por ahí o ciertos iones en ciertas partes, en ciertos sistemas, eh, pueden servir muchísimo para ello. Eh, Uso, bueno, aquí ya este es uno que lo hemos hablado o lo hemos mencionado bastante, que es el tema de la miel. Se puede servir para dulces, como tiene un contenido importante de azúcares, se puede dar ese destino. También para el tema de bebidas, pues que nos mencionaba en su momento don Hernán, el tema de biocombustible, lo mismo, biogás y bioetanol. El mucílago, pues, eh, puede constituir una fuente importante para ese tema de combustible con una connotación mucho más natural o otra opción. Eh, Ese contenido importante de sustancias pépticas lo hace una fuente bastante interesante para pectina, para la extracción de pectina. Las pectinas son materias primas que se utilizan mucho en la elaboración de algunos productos alimenticios, como por ejemplo todo este tema de mermeladas, confites. ¿Okay? Entonces, allí en el mucílago, miren que desde ese punto de vista, eh, podría haber una fuente bastante interesante. Y obviamente todo este tema de los flavonoides. Estos flavonoides, pues obviamente son los que constituyen todos estos compuestos fenólicos
Y estos flavonoides son los que se les atribuyen todas estas propiedades antioxidantes como tal, que para la industria farmacéutica pues obviamente constituye una alternativa de mucho interés, porque ustedes saben que con todo este tema que se ha generalizado en los últimos años a nivel de salud, con muchos cánceres y muchas cosas, uno de los principales, o más bien, lo que se busca o lo que se ha buscado mucho dentro de las alternativas para poderle dar un manejo a estas enfermedades es compuestos con propiedades antioxidantes, porque ellos son los que permiten de cierta manera poder minimizar la acción de todos esos radicales libres que quedan allí, que al final y al cabo son los que desencadenan todo este tipo de reacciones que muchas veces conducen a toda esta formación de cáncer y de estas enfermedades como tal. Bueno, la que mencionábamos hace un instante, la película plateada. Una Sí, pregunta, ingeniero. Verá, dígame. el mucílago se lo consideraría al producto resultante después de la fermentación del café o al que, porque se lo puede extraer también mecánicamente, ¿cierto? Al café Sí. sin fermentar, usted lo coloca en un ecomil, bueno, y sal, y el café no se lo pone a fermentar. Entonces, ¿a cuál lo consideraríamos ecomil? ¿O cuál es perdón, mucílago, o cuál es el que tiene estas características que usted nos describe? Bueno, muy bien, esa es excelente pregunta. Realmente el que tiene todas estas características es la baba que está impregnada allí en el grano, ¿ok? Porque es que ya después de la fermentación puede que muchos de estos componentes ya se encuentren, pero ya diluidos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, para la pregunta que me hace don Roberto, es fundamental aprovechar toda esta composición en el mucílago como tal, es decir, el mucílago que todavía, de cierta manera, no ha tenido un desarrollo a nivel fermentativo como tal que me permita de cierta forma poder minimizar la cantidad o la concentración en la que esos componentes se encuentran, ¿correcto? Entonces, los estudios que hasta el momento se han hecho han tomado como sustrato para poder identificar todos estos componentes es básicamente la baba, ¿ok? La miel Perdón, como tal. y para poder obtener ese mucílago sin que se fermente el café, de pronto algún... Bueno, allí entonces la opción como tal es el tema mecánico, porque lo que pasa es que la fermentación, en ese proceso de fermentación, como se van a generar una serie de reacciones que me van a, o sea, que lo que van a conducir a la formación de otros componentes, algunos alcoholes por ahí, entonces puede que allí la concentración inicial en la que se encuentren esos componentes se disipe un poco. Pero obviamente todo eso, ¿cómo lo va a establecer uno? Lo va a establecer es con la caracterización que ya uno haga previamente de el mucílago que extrajo, dependiendo de la forma como lo separó del grano. Pero los estudios que hasta el momento, como le digo, han planteado estas alternativas, han tomado como base precisamente el mucílago que ha sido separado mecánicamente, donde no hay una transformación, digamos que directa de todos esos componentes que como tal ahí están presentes. En muchas beneficiarios Gracias. le ponen un desmucilaginador ahí al lado de la despulpadora. Exacto, sí, señor, eso me quitó la palabra de la boca, sí. Y entonces Entonces, separan ese mucílago, inclusive lo separan de la cáscara también. Sale por un sí, lado el mucílago, y es una buena cantidad la que sale ahí. sí, es un porcentaje bastante interesante. Sí. Sí, entonces esa es una alternativa de cómo se podría hacer para precisamente aprovechar todo ese contenido de componentes que se encuentran allí presentes y prevenir que precisamente lo podamos perder posteriormente o terminemos echándolo al río o una fuente hídrica que por ahí se encuentre presente. Antes que se me escape, por ejemplo, dentro de estos flavonoides, ¿ok? Hay uno que se ha identificado mucho y que obviamente constituye uno de los centros de atención en cuanto a estos componentes aquí en el mucílago y es la vanillina.
¿ok? La que se utiliza mucho para la producción de sabores, ¿ok? La que le da esa connotación o ese perfil de sabor a vainilla. Entonces, hay algunos estudios en los que han identificado vainillina dentro de todo este conjunto de compuestos fenólicos que están en el mucílago. Entonces, miren que uno entra de cierta manera a indagar, a investigar en todo este tipo en todas estas matrices y se va a seguir encontrando con una cantidad de compuestos pues que hoy en día son de gran valor en muchos sectores y en muchas industrias. ¿Cómo lo va a hacer uno? Pues ya hoy en día hay muchas formas, hay muchas técnicas, hay muchas metodologías de análisis a nivel de laboratorio, hay muchos equipos, cromatografía, en fin, la que les hablaba yo hace 8 días, los fluidos supercríticos, a partir de los cuales uno puede ir y extraer el componente específico de interés que como tal a uno le interesa. Entonces, es simplemente adaptar, ¿ok? Lo que hoy en día de pronto ya el método científico nos ha dado y adaptarlo a todo esto, pues que a todas estas matrices donde se han identificado todos esos componentes y a través de un procedimiento ya puntual, uno ir y extraer el componente que realmente le interesa a uno. La vainillina es un componente que en la industria de alimentos es muy costoso, porque como les digo, se utiliza mucho para el diseño de sabores. Entonces, miren que hay una opción desde ese punto, pues también interesante allí como tal. Bueno, en el caso de la película plateada, miren que lo acabábamos también de revisar hace un instante, es muy alta en fibra, ¿ok? Y precisamente es este alto contenido en fibra lo que hoy en día la ha convertido en una excelente opción como ingrediente funcional, ¿ok? Y de la película plateada se han hecho muchos estudios donde han evaluado esa fibra en la elaboración de productos de panadería, para la elaboración de panes libres de gluten. Ustedes saben que el gluten dentro de la industria de alimentos está considerado como, tiene por ahí, lo relacionan mucho con el tema de los marcos alérgicos. Entonces, la industria de panadería, pues en todos estos procesos de desarrollo e innovación que últimamente han venido adelantando, precisamente pensando en el desarrollo de productos libres de gluten, han encontrado en la fibra una excelente alternativa para poder compensar o reemplazar ese gluten que retiran de la formulación. Obviamente por todas las propiedades funcionales que las fibras tienen, capacidad de retención de agua, capacidad para formar emulsiones, etcétera. O sea, son unas propiedades bastante interesantes pensando en el uso industrial posteriormente que la fibra tiene. En el caso entonces específico de la película plateada, eh, por esa cantidad de fibra tan alta que tiene, entonces es de allí donde han, de cierta manera, encontrado una opción para poderla usar como ingredientes funcionales en estos sectores donde les estoy comentando. Otro componente bioactivo de interés que han también identificado en la película plateada es la cafeína, que ya lo hablamos en su momento cuando me refería a la pulpa de café. Esa cafeína, pues, tiene desde el punto de vista farmacéutico, tiene una serie de propiedades pues, que la hacen obviamente o le confieren un valor bastante alto por el lado de la antiobesidad, por todo el tema de antiinflamatorio, que incluso hasta como antioxidante. Okay. Entonces, ese tipo de propiedades que este componente tiene es lo que le da ese gran valor pensando en una aplicación posteriormente. Bueno, en el caso del pergamino, ok, también es rico, ok, en fibra, bajo en grasa y ahí tiene estos macronutrientes que también le dan un valor bastante interesante desde el punto de vista nutricional. Dentro de los componentes activos, el que más han identificado en el pergamino es precisamente la cafeína. ¿Okay? Y la cafeína que han extraído de aquí la han relacionado, ¿okay?, con estas propiedades, con todo el tema de hipoglicemia para controlar los niveles
de azúcar como tal, o más bien disminuir los niveles de azúcar o tener o utilizarla como un regulador de azúcar en la sangre. Y con el tema con las propiedades hipolipidémico, ya este se asocia pues básicamente como con el fin de poder disminuir los niveles de lípidos en la sangre. Eh, es como el enfoque al que han orientado, o más bien los estudios que hasta el momento han permitido establecer este tipo de uso de la cafeína extraída de pergamino, es en lo que se han centrado pues principalmente. Lo mencionábamos hace un instante también, dentro de los principales usos que este pergamino tiene y que hasta el momento pues digamos que es donde más se ha estado trabajando, porque incluso ya hay productos de estos en el mercado, es la harina. Y a partir de esa harina, pues también con una aplicación importante en el tema de elaboración de galletería principalmente. Lo que hablábamos ahora, don Hernán, sobre el tema de las briquetas o las barbacoas, también allí pues han venido dándole una orientación o una utilidad a ese pergamino para el tema de filtros. Y en esta última parte vislumbran a futuro, porque los estudios que hasta el momento se han hecho han dejado o han mostrado de que a partir de esta fibra que se obtiene del pergamino, se puede utilizar mucho para la elaboración de plastificantes y biocompatibilizadores. Esto se usa mucho para la elaboración de bioempaques. ¿Ok? Porque mediante el uso de esta fibra son empaques que pueden tener una capacidad de degradación mucho más baja que los plásticos que normalmente podemos encontrar o se han desarrollado hasta el momento en la industria como tal. Entonces, esas son como los enfoques en cuanto a usos potenciales se le podrían dar al pergamino como tal. Ingeniero, Bueno, disculpe una preguntita. Verá, sí, yo señor. pues tengo el conocimiento pues de que no sé cuál sería la diferencia, mejor dicho, entre la película plateada y el pergamino, porque es que pues yo hasta donde entiendo es que una vez que se obtiene el café, el que lo vendemos normalmente, lo trillan y de allí sale la cascarilla, pues que es la que uno de La pronto cascarilla, compra sí, señor. la compra como para, pues nosotros la compramos para el secado del mismo café. Pero Ujú. entonces, aquí, ¿cuál sería la cascarilla? ¿El pergamino o la película plateada? O, por favor, ¿me puede aclarar? No, sí, la película plateada realmente es una estructura, ¿ok? Que tiende mucho a localizarse. Digamos que ella es una capa que se localiza entre el mucílago y el pergamino como tal. Lo que pasa es que es una capa relativamente muy delgada. O sea, es una capa delgada y fina, ¿ok? Que básicamente se encuentra allí integrada o ella, por eso es que a veces es muy complicado identificarla y entiendo su pregunta, porque ella a veces, como ella se encuentra allí adherida, ok, a la semilla, corrijo, ella se encuentra entre la semilla y el pergamino. Entonces muchas veces se torna un poco difícil identificarla como tal. Por eso mismo, porque como es una película tan fina, tan delgada, que tiene un espesor tan pequeño, entonces es muy complejo a veces poder identificarla así a simple rasgo. O O sea, sea que podríamos decir fácilmente, que la cascarilla es prácticamente el pergamino y la película plateada es como una membranita que se adhiere al grano. Cuando uno la... exactamente, exacto, Ya, No, sí ya, ya. señor. Y esa membrana, sí, y en el proceso de trilla se diluye prácticamente. se diluye, exactamente, sí. Sí, por eso es que todo esto, por eso es que los Sí, claro. estudios, por eso es que los O sea, esa estudios, la miramos cuando uno está mirando el secado. Si ya está el café listo o no, ahí queda, pues, porque uno exacto, no lo presiona tan duro, entonces queda el café como con otra claro, membrana. Ya, ya, claro, ya. claro, sí. Esa Ahí es lo, la película plateada. Y lo esa es otro, la película plateada. o sea, el Ok. pergamino sería como decir la cascarilla prácticamente. Sí, eso como usted lo mencionó, es una membranita, una membrana muy Ujú. delgada
ligeramente delgada que separa entonces, digamos que a la semilla, está en medio de la semilla y el pergamino. Ujú. Muchas gracias. Ok. Bueno. Ok, bueno, entonces esto en cuanto a esta parte. De pronto el jueves de pronto no nos den esta sesión, pero en la sesión del martes ya de cierta manera todo este tipo de usos potenciales ya los especificaré mucho más al detalle de ya cómo se pueden ellos de cierta manera obtener o manejar de forma ya mucho más tangible, mucho más objetiva, que para que también tengan una construcción y una contextualización de eso realmente en un campo ya aplicativo a nivel industrial, eso cómo se podría de cierta manera obtener. La mayoría de todos estos productos que se pueden obtener, ¿ok? A partir de los subproductos, en la gran mayoría de ellos, las operaciones que generalmente se aplican es un secado. En la gran mayoría es un secado. Ya cuando se obtiene ese polvo, se hace una caracterización, ¿ok? De todos esos componentes como tal, y ahí es donde se aplica ya las técnicas de extracción específicas, ya sea extracciones con solvente, pues extracciones con barrido de vapor, extracciones, bueno, en fin, líquido sólido, etcétera. Em, pero hoy en día, por ejemplo, este tema que les mencioné de las extracciones a partir de fluidos supercríticos, es una tecnología emergente que para poder extraer todo este tipo de componentes bioactivos, ¿ok? Incorporarlos en todas estas matrices es una de las tecnologías donde se ha venido profundizando mucho desde hace ya varios años. Y en la industria del café, más todavía precisamente para la extracción de cafeína. Por lo que les decía, porque son compuestos bioactivos que se pueden retirar, o sea, es decir, es una tecnología muy selectiva que permite precisamente extraer el componente específico puntual en la proporción o en la concentración en la que en la matriz se encuentre y ya posteriormente pues presentarlo o definir cómo se presentaría propiamente dicho. Generalmente es en forma de líquido. Generalmente cuando estos componentes se extraen, por ejemplo las antocianinas, que esas sí he tenido la oportunidad en algunas aplicaciones, laboratorios que hemos hecho, hemos extraído antocianinas de zanahoria y la forma en la que se extrae es en forma de líquido. Y obviamente uno hace posteriormente después un estudio de rendimiento y todo el análisis respectivo, pero la forma en la que estos componentes bioactivos se extraen generalmente de estas matrices en forma de líquido. Y ya en esa presentación, uno posteriormente ya establece si lo convierte en polvo nuevamente mediante un secado spray dry o no sé, o se va a comercializar el componente activo como tal en forma líquida, que para algunos sectores específicos, como por ejemplo todo el tema de la medicina natural, pues obviamente allí encontraría un campo de aplicación bastante interesante en esa forma de presentación como tal. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí entonces? No, yo quería anotar lo Sí, siguiente, estamos en muy el bien. proceso de trilla del café, en el proceso de trilla del café, en algunas trilladoras donde yo tuve la oportunidad pues de intervenir, Sí, tienen después de quitar la cascarilla del café, o sea, la máquina trilladora, tienen sí, unas máquinas brilladoras que pulen exactamente todo ese, toda esa película que queda pues sí, plateada, ¿cierto? ajá, sí. Del pergamino y, y eso lo van acumulando y tienen como que nichos especiales de mercado. Mm. Sí, sí, esa es una forma precisamente como lo describe don Mario, que se ha estado definiendo para, para poderla extraer, ¿ok? En una proporción, digamos que favorable, a partir Sí. de la cual se pueda llevar a cabo un análisis mucho más detallado, pero sobre todo de qué tanto rendimiento me podría dar como tal. Pero es por eso mismo que les mencionaba
De hecho, aquí en Colombia, aquí en nuestro escenario, los estudios que se han hecho hasta el momento con relación a la película plateada son pocos porque Sí. precisamente esa estructura como tal que ella tiene dentro de la cereza propiamente es la que a veces vuelve tediosa la extracción como ella propiamente. ¿Ok? Pero es básicamente buscar la manera y buscar la opción, que mire que ya la hemos citado aquí a través de una vía mecánica, y ya una vez obteniéndola, ya proceder pues obviamente a las caracterizaciones respectivas. Bueno, ok, le vamos dando ya forma a esta cuestión. Bueno, vamos a mirar ahora aquí rápidamente, pues igual en esta parte yo creo que muchos de ustedes pues tienen una conceptualización ya bastante amplia de esta parte como tal, que es todo lo que tiene que ver con el proceso de beneficio y fermentación. De esta parte, de pronto hoy no alcancemos, pero de esta parte, y por solicitud de uno de los integrantes del grupo que vio, pues, vi que hoy no se conectó, eh, la idea es que de pronto voy a especificar un poquito en el tema de la fermentación como tal, pero yo creo que de pronto hoy no nos dé. Entonces la idea es hacer por aquí un recorrido rápido sobre el proceso propiamente de beneficio del café, enfocado pues obviamente en todos estos subproductos, porque ya el proceso de beneficio como tal y ese manejo que vamos a darle ya la cereza cuando la tengo es la que me va a permitir a mí poder extraer estos subproductos que al fin y al cabo es una de los objetivos que como tal eh, perseguimos nosotros cuando pensamos en el tema de darle valor como tal. Entonces vamos aquí a dar un repaso y obviamente está abierta aquí la mesa para que toda la experiencia, los aportes que hasta el momento han tenido con relación a esto, pues los podemos aquí compartir y socializar. Entonces, como ustedes bien saben, se identifican dos vías, ¿ok? La vía húmeda, la vía seca. Tradicionalmente, pues la vía húmeda es la que de cierta manera se ha implementado en muchos países productores, Colombia, Costa Rica, ¿ok? México, ¿ok? Y en el África, pues por ahí uno que otro país, porque generalmente en el África, obviamente por las condiciones ambientales que como tal esta gente tiene por allá, de pronto se ha desarrollado un poco más el beneficio del café por esta vía. Aquí en Sudamérica destacamos, por ejemplo, a Brasil, ¿ok? Donde digamos que la principal vía a través de la cual los procesos de beneficio se llevan a cabo de una manera mucho más marcada es el tema de la vía seca, ¿ok? Entonces, identificando pues estos dos puntos aquí, bueno, aquí en nuestro país, pues obviamente constituye eh, la forma tradicional en la que el café como tal se ha beneficiado. No sé si alguien pues quiera aquí compartirnos algo sobre esta parte, experiencia que hayan tenido en esto, ventajas, desventajas que de pronto a hoy con todo lo que se ha desarrollado y con todo el tema asociado a buenas prácticas agrícolas, eso ha permitido de cierta manera, obviamente dependiendo del entorno, dependiendo de las fincas, dependiendo de las regiones, todo este tema de las buenas prácticas agrícolas de cierta manera ha permitido en muchas partes que estos procesos, especialmente por vía húmeda, se le hagan modificaciones y ajustes pensando obviamente en un mayor provecho. Y uno de todos esos ajustes y de todas esas modificaciones o mejoras que se han hecho, esto es el tema relacionado pues obviamente con el agua, ¿ok? Sin salirnos de lo que es como tal el fundamento del beneficio húmedo y de pronto acomodándonos un poco más a todo el tema mecánico, pero sin salirnos de ello, miren que por ahí se han llegado a desarrollar ya procesos específicos en muchas partes.
¿ok? Entonces, digamos que de manera introductoria, o como para que nos metamos aquí en esta parte, eh, y comencemos aquí a debatir un poco, es lo que podríamos, a grosso modo, pues citar con relación a esto. Ventajas y desventajas, bueno, sí, esto va a tener sus ventajas y sus desventajas, pero como ustedes también han tenido la posibilidad de pronto de escuchar, de vivir en esto, ustedes saben que el proceso de beneficio del café es uno de los principales factores, sin decir que es el más importante, que me va a afectar al final la calidad de mi café, porque muchas de las características que como tal constituyen lo que es esa calidad de taza del café van a estar asociadas a todo lo que se da aquí en este beneficio como tal, sin decir obviamente de que todo lo que se generó durante la precosecha, perdón, dentro de la precosecha no sea importante, no, sino que ustedes saben que el proceso de beneficio, de cierta manera, lo que se busca ahí es tratar de preservar y de mantener todas esas características que como tal se lograron desarrollar durante la precosecha. De allí la importancia de poder cosechar en el índice de madurez más idóneo, ¿ok? Para que posteriormente no vayamos a tener allí esos famosos defectos, como se identifican muchas de esas novedades o de esas variaciones a nivel de características de calidad que se presentan en el café posteriormente. Bueno, entonces aquí ustedes saben que, bueno, algunos especialistas en la materia afirman en establecer de que realmente el proceso de beneficio se inicia con la recolección. ¿Ok? Y de cierta manera sí, hay unas prácticas en la recolección, pues que si no se llevan de la forma mucho más adecuada, me van de entrada, me van a ir afectando lo que posteriormente esperamos tener. Pero de una manera ya mucho más general, digamos que cuando tengo la cereza del café, pues iniciamos con una recepción. Obviamente que también dentro de esa operación como tal van a haber unas actividades que van a ser cruciales en todo lo que va a ser posteriormente el beneficio como tal. De aquí pues podemos citar o vale la pena resaltar de que en ese proceso de recepción pues es muy importante como tal todo ese proceso de inspección y clasificación que se haga. Porque, y aquí me darán la razón ustedes en lo que voy a plantear, una de las principales características que tiene el proceso de beneficio del café en comparación con otros productos agrícolas es que precisamente es un proceso que permite una clasificación permanente en cada una de sus etapas, cosa de que con algunos otros productos agrícolas puede resultar a veces muy complejo realizarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto que menciono? Que casi que desde la recepción, con esa inspección y esa clasificación que se hace, ya nosotros estamos marcando allí un punto de inflexión para poder establecer qué está bueno con relación a lo que no, qué granos me van a servir o no, qué granos todavía están verdes, qué granos están sobremadurados, por qué no, qué granos están quebrados. Entonces, desde aquí ya comienza uno a establecer un filtro eh, con relación a toda esta cereza, para que vaya ingresando a mi proceso lo que realmente va a cumplir o con lo que se espera llegar a cumplir todo lo que representa como tal en torno a las características de un buen café al final. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esta parte? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, bien. Sí, Bueno, estamos bien, muchas ok. gracias. Bueno, entonces en la parte húmeda, pues bueno, aquí las operaciones fundamentales, pues ustedes saben ya que esto se inicia con el despulpado y básicamente termina con el secado. ¿Ok? Y el secado, pues que digamos que de todo, pues sin desmeritar como tal el efecto que cada una de estas operaciones tiene, podríamos decir que el secado, pues representa, eh, digamos que la operación más importante en toda esta cuestión,
por todo el tema relacionado con la conservación y la calidad, pues propiamente que se busca mantener allí al final. Porque básicamente a través del secado uno puede manejar una variable como es el tema microbiológico, ¿ok? Que al final y al cabo va a ser uno de los factores que me puede condicionar de una manera impactante todo lo que anteriormente ya se fue consiguiendo. Entonces, el proceso por vía húmeda eh, contiene entonces lo que es el despulpado, todo el tema de la fermentación asociada al desmucilaginado, la parte de lavado, el clasificado, el secado, bueno, y finalmente ya las operaciones finales de acondicionamiento, como lo son el empaque y el almacenamiento. ¿Qué quiero recalcar básicamente de aquí o qué quiero resaltar? Es el tema entonces de los subproductos. Eh, es claro que el despulpado, pues, en la cereza como tal se encuentra en una participación importante, lo veíamos hacia atrás hace un rato, más o menos un 40%. Es un 40% que, perdonen que sea nuevamente reiterativo en el tema, muchas veces se desecha. O el enfoque que en estos momentos se le da mucho es el tema de la producción de abono, que no está mal, pues bien, porque ese mismo abono sirve como recurso para ingresarlo nuevamente al proceso. Pero miren todo lo que eso tiene potencialmente para poder a partir de allí extraer pues compuestos o productos con un valor agregado muchísimo más alto. En el tema del desmucilaginado, pues se obtiene obviamente la miel o ese mucílago como se le identifica muchas veces. Del tema del lavado, pues ahí vamos a obtener unas aguas de lavado y en esas aguas de lavado, pues se pueden ir o se suelen ir todas esas sustancias que se producen o componentes que se producen durante la fermentación. Entre ellos, por ejemplo, algunos ácidos, algunos alcoholes. Y ahí era donde yo le quería o donde le citaba o le hacía referencia a don Roberto en el tema de todos esos compuestos bioactivos a los que me refería ahora, que es en ese lavado, pues precisamente donde uno tiene que tratar de evitar de que estos compuestos se vayan porque van disueltos allí y al final y al cabo esas aguas de lavado muchas veces terminan en las cuencas hidrográficas o en los recursos hídricos ahí que estén alrededor. Bueno, al final y al cabo, pues al final de todo este proceso, pues vamos a obtener el café que nos interesa a nosotros, que es ese pergamino seco hasta ahí. Ya la parte del secado, pues realmente esta otra alternativa, este otro método, se fundamenta básicamente en un secado propiamente dicho y en las operaciones complementarias como es el trillado. ¿Ok? De aquí pues vamos a obtener obviamente un subproducto precisamente del trillado, que es ese pergamino, ¿ok? Para finalmente entonces obtener lo que nos interesa a nosotros, que es ese café pergamino seco. Yo creo que también esto es algo que ustedes también, que ustedes han identificado, y es que precisamente una de las principales diferencias que hay entre la vía húmeda y la vía seca son las características del café que se obtiene al final. Esa parte sí la han identificado. Sí han escuchado esa parte, pues yo me imagino que en el caso de don Hernán, pues sí también lo ha podido identificar que las características, por ejemplo, de color de ese café, tiende mucho a variar entre un método y otro, que por la vía húmeda, eh, muchas veces la tonalidad del café como tal es esa característica verde, mientras que a partir de la vía seca, el color de la almendra es un color más tirando a ocre, amarillo, café. ¿Ok? Eso por un lado. Y lo otro es ese tema de esa sensación a la que denominan muchas veces el café cuando se obtiene por la vía húmeda y es ese término que utilizan de café suave. ¿Ok? Que mediante la vía húmeda generalmente lo que se produce es un café suave y en tanto que
cuando se obtiene por la vía seca, ahí lo que se está obteniendo ya es un café, digamos, como más natural, en lo que se ha llegado a establecer, pues que la calidad puede llegarse un poquito mucho más inferior en comparación con la húmeda. No sé si de pronto don Hernán tenga algo allí que comentarnos sobre esa parte. No, pues nosotros básicamente hacemos proceso vía húmeda. Sí, Debido a que la hacienda es muy rica en nacimientos de agua. de agua, ok. Entonces, no conozco muy bien el proceso de vía seca. Sí, ese es un tema que, bueno, esa parte igual también la vamos a analizar aquí, la vamos a analizar ahora más tardecito, porque la idea es que establezcamos ahí el comparativo, porque precisamente por la vía seca hay muchos elementos de análisis allí. Por un lado, lo que les estoy mencionando de las características que se han identificado en el café una vez este se ha obtenido. Eh, y lo otro es todo un tema asociado a él eh, relacionado con el recurso de energía, ¿ok? Porque cuando es un tema de recurso, pues que uno no se aprovecha, pues voy a, por decirlo de esta forma, la condición propia natural en la que se lleva a cabo el proceso, mediante mecanismos artificiales o mecanismos alternativas mecánicas en las que se tengan que utilizar fuentes de energía externa, eso cuando se va a hacer el balance posteriormente, allí es donde resultan a nivel de costos, datos interesantes que es donde ponen ya esta alternativa como que en el África es muy común. ¿Okay? En el África, pues en muchos países del África es la principal vía a través de la cual se beneficia el café, pero obviamente por las condiciones ambientales en las que muchos de estos cultivos o estas zonas de producción están, facilita un poco ese tema. Tenemos, sí, como lo mencionaba Hernán, un recurso hídrico hablando propiamente en cuanto a riqueza, ¿ok? Para no entrar de pronto en otros escenarios allí en cuanto a aprovechamiento. Hay muchas zonas en el país, pues que la riqueza hídrica que tenemos nosotros en nuestra geografía es importante, precisamente para que este tipo de métodos se puedan establecer sin ningún inconveniente como tal. Ahí el tema, y volvemos nuevamente al punto de discusión, es la manera ya obviamente como eso se va a aprovechar. Es decir, todos estos subproductos que se generan, eh, cuando ya se disponen ante estos recursos, el impacto que como tal esto tiene. Bueno, entonces, Una pregunta, sí, ingeniero. dígame. A ver, con respecto al proceso por vía húmeda, de todas maneras, este va a sufrir un proceso de fermentación, ¿cierto? Porque pues Sí. la tendencia sería pues a producir un café especial, el cual, pues según lo que tengo entendido, va a depender mucho es de la fermentación que se la obtenga, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, más o menos, la fermentación sería la ideal. ¿A qué temperatura y por cuánto tiempo? ¿O cómo más o menos sería la cuestión? Bueno, adelantándonos un poco a esa cuestión, este es un tema en el que voy a hacer, este tema de la fermentación, precisamente quiero hacer ahí un paréntesis bastante puntual, ¿ok? Por eso les decía que de pronto hoy no me dé para desarrollar todos estos aspectos como tal, pero adelantándome un poco a lo que usted plantea, ese tema es fundamental, porque en el proceso de fermentación tiene que haber allí una sinergia, o en otros términos, lo que es la temperatura y el tiempo, obviamente van a marcar la pauta para esa calidad que como tal se quiere conseguir. Entonces, esas dos variables, ¿cómo se juegan? Esas dos variables van a depender mucho, ¿ok? Van a depender mucho del sitio, principalmente donde se esté llevando a cabo como tal el proceso. Entonces, de allí que se hable de que, por ejemplo, ¿ok? De que en zonas frías, pues es más o menos lo que hasta el momento se ha identificado y ha sido como la tendencia cuando se hacen en todo este tipo de análisis a nivel de proceso. En las zonas frías, ¿ok? La temperatura, pues como obviamente va a estar en unos niveles bajos,
va a retardar de cierta manera ese proceso de fluidización que se da allí en la Sí, pero más o fermentación menos como qué tal. temperatura, así sea frío, pero un rango de temperatura, ¿nos puede decir o no? Bueno, sí, allí podríamos estar hablando más o menos de unas temperaturas que pueden estar oscilando entre, no tan bajas tampoco, estamos hablando de temperaturas que pueden estar más o menos en niveles de 10 grados Celsius, 8 grados Celsius, más o menos, ¿ok? Más o menos. Son las temperaturas para zonas frías. ¿Ok? Miren que son temperaturas que no son tan bajas. En escenarios, en lugares específicos donde las temperaturas ya son mucho más inferiores o en ciertas épocas del año pueden llegar a ser mucho más bajas, 5 grados Celsius, 6 grados Celsius. En ese caso, allí sí hay que establecer algunos parámetros, algunas variables ya puntuales para tener un control mucho más balanceado de ese proceso de fermentación y que al final no me afecte el tiempo. Porque la temperatura, de cierta manera, lo que me va a condicionar es el tiempo. Sí, señor. Es el tiempo específicamente. De hecho, la tendencia para porque aquí hay una cuestión con este proceso de fermentación, y es que ustedes saben que el principal actor en este proceso como tal, como todos ustedes han podido identificar, ¿okay? Y de hecho estudiar, en esa operación de pues en la operación de desmucilaginado, el principal método a través del cual esta se da es la fermentación natural. Es decir, se aprovecha esa microflora que tiene el mucílago, y se aprovecha todas esas enzimas que como él tiene. Y estos dos agentes se van a ver muy afectados por la temperatura. Entonces, si nos vamos al extremo, ¿ok? Temperaturas ya muy altas, igual va a haber va a haber un efecto importante sobre el proceso de fermentación como tal. Lo que se tiene establecido es que, primero que todo, las temperaturas no tienen que ser tan altas para que no afecten la actividad como tal propiamente, ya sea del microorganismo o de la enzima. Y temperaturas más o menos, por el orden de los 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, son temperaturas de que allí sí pueden tener un efecto favorable para el tiempo pensando en el proceso. Es decir, que temperaturas más o menos del orden del que estamos hablando nos va a permitir unas disminuciones en los tiempos de fermentación mucho más favorables que temperaturas al extremo, tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces realmente es un balance que se debe jugar allí, dependiendo obviamente de la naturaleza propiamente como tal, donde se va a llevar a cabo el proceso, ¿ok? Sí, pero entonces más o menos entre 8 a 10 grados Celsius o centígrados, ¿cierto? Más o menos qué Celsius, sí, tiempo. más o menos. Más o menos estamos hablando de un tiempo que puede estar oscilando entre 10 horas, ¿ok? 12 horas más o menos. ¿Ok? Aquí Y, dándole un dato aquí más o menos, Aproximado, sí, está bien. sí, Y, general. entre, y de 20 a 25 grados el Ahí sí se puede, tiempo. ahí se podría disminuir más o menos el tiempo de fermentación por ahí unas 6, 7 horas, más o menos. Muchas gracias. Sí, pero ojo, yo quiero recalcar algo aquí, y es que realmente todo eso o sea, todo eso es algo que va a estar muy condicionado, y yo creo que don Hernán ahí pues también identifica, o de pronto coincidimos mucho ahí, en ese grado de maduración que como tal tenga la cereza, porque es que eso condiciona mucho este proceso como tal. ¿Ok? De allí que ya se hayan establecido en cada una de estas operaciones algunas tolerancias en cuanto a lo permitido propiamente como tal de material que no esté en el grado de madurez que es. Y de allí precisamente eso que les cité yo también hace un instante con relación a lo selectivo que es este proceso, que permite en cada una de las operaciones poder ir haciendo clasificación, que es lo que para otros productos agrícolas es muy complejo realizar. Entonces también va a depender mucho esas condiciones de fermentación, tiempo y temperatura de ese grado de madurez en el que me llega la cereza. De todas maneras, si uno puede medir grado Brix, sería muy importante realmente también. sí, muy bien. Lo que son grados, si uno puede medir grados Brix y uno puede medir pH, también van a ser unas medidas que nos pueden dar una proporción,
mucho más objetiva y acertada y obviamente estandarizada del grado de madurez que podemos manejar en un proceso como esto. Y obviamente teniendo esa información vamos a poder tener un proceso de fermentación mucho más controlado. De todas maneras, como les digo, el próximo jueves que hablemos mucho más al detalle de todo este tema de la bioquímica, de la fermentación del café y todas esas variables que lo golpean directamente, le tengo datos mucho más precisos de don Roberto allí para eso. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, esta la quise compartir con ustedes aquí. Ese gráfico que ustedes observan allí es un gráfico de un estudio que se hizo ya hace, yo siempre lo traigo a colación porque realmente a hoy puede de que la torta se mueva en algunas fracciones, ¿ok? Pero siempre cito mucho este caso, este caso de estudio, porque es el resultado de un estudio que se hizo, que hicieron estos autores sobre los sistemas de beneficio en varias fincas en 5 departamentos de Colombia. Es un estudio que ya hicieron hace años, pero vuelvo y les comento. A hoy es una realidad que quizás se mantiene aún. Entonces aquí pueden ustedes apreciar, ¿sí? De que realmente el principal método o corrobora pues de que en nuestro entorno, en nuestro país, en las principales zonas de productora, el principal o la principal vía para el beneficio del café es el convencional, el método convencional, que es la vía húmeda con un secado solar. ¿Ok? Según este estudio, pues ellos identificaron de que el 58%, ¿ok? O más bien, el beneficio convencional y en secado solar representa un 58% en todas esas fincas donde se hizo el monitoreo en estos departamentos. Pero estos porcentajes que están acá, de cierta manera, eh, muestran una realidad de lo que hoy en día ya se está tratando de enfatizar mucho más en todas estas prácticas agrícolas y es el tema del beneficio ecológico y un secado mecánico. Miren que en las fincas monitoreadas, en este estudio, el 21% realizaban procesos de beneficio ecológico y secado mecánico. ¿Okay? Lo que miren que estamos hablando de que eso fue hace más o menos unos 15 años que hicieron este estudio, ¿okay? Pero que a hoy marca una tendencia en la que nos hemos ido inclinando, o es la cultura en la que ha tratado principalmente Cenicafé, con todos los estudios que ha estado realizando, de incentivar en la mayoría de las plantas de los beneficiaderos en el país. El estudio, pues, ya de manera ya un poquito mucho más balanceada, identificaron de que en algunas fincas el proceso del beneficio era ecológico, eh, pero el secado ya lo realizaban aprovechaban pues la intensidad solar del sitio como tal. Y ya en un porcentaje muy parecido al beneficio ecológico y el secado solar, teníamos el beneficio convencional y un secado como tal mecánico. Digamos que son las dos formas en las que hoy en día, porque esto puede ser una radiografía de lo que hoy en día se da, em, es el estatus en cuanto al manejo post cosecha que se le da a la cereza del café. ¿Correcto? ¿Alguna preguntita aquí sobre esta parte? No, en algunas partes, además de que ser común el beneficio ecológico, integran primero el secado mecánico y completan con el secado solar para darle Eh, un mejor olor al pergamino del café que incide directamente pues en el secado claro, y de pronto en la taza del café. muy bien, Eso es sí. lo que comentan pues algunos caficultores, No, ¿no? sí, y de hecho sí, de hecho es bastante acertada el aporte que hace don Mario porque realmente es así.
hoy en día ya hay un nivel de especialización que se ha estado, o más bien, hay un nivel en las prácticas al que se ha llegado en el que hacen sinergia con los dos métodos para precisamente poder llegar al punto de tasa que realmente se quiere resaltar en el grano del pergamino que al final se está obteniendo. Entonces, en muchas fincas hoy en día, pues lo que hacen sí es jugar con esas dos opciones. O sea, un beneficio netamente ecológico donde el consumo de agua va a ser mucho más reducido. Los litros de agua que se utilizan por kilogramo de café cereza, pues ya va a ser mucho más bajo que el que se usa en el beneficio convencional y mezclan esas dos alternativas de secado, porque era lo que yo les citaba hace un instante ya, sin desmeritar pues lo que se hace en las otras operaciones, porque también es importante, digamos que de todas ellas, por un tema de calidad microbiológica y de conservación, el secado juega un papel allí fundamental. O sea, el secado juega un papel allí crucial, ¿ok? Porque básicamente, ¿ok? Básicamente, eh, los defectos que se puedan generar, ¿ok? Al final, en lo que ya yo obtuve en mi semilla, en mi café como tal, podríamos decir que en una escala porcentual, podríamos hablar de que entre el 70-75% de los defectos e imperfecciones que se pueden generar posteriormente se pueden dar como consecuencia de un proceso de secado ineficiente. ¿Ok? Es lo que hasta el momento pues se ha identificado y en muchas beneficiaderos es lo que tratan siempre como tal de jugar. Entonces esa parte del secado allí es muy, 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 muy importante. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Recuerden entonces que en el próximo jueves, don Roberto, pues podemos seguir ampliando un poquito más todo este tema de la fermentación, ¿correcto? Para que tengamos allí de una manera mucho más precisa datos técnicos que le puedan dar una contextualización mucho más técnica de lo que realmente como tal representa este proceso de fermentación propiamente dicho. ¿Ok? Bueno, Bueno, gracias. ok. Bueno, entonces aquí para que vayamos, revisemos esta partecita aquí de manera ya aquí resaltando cuáles son los principales aspectos aquí en cada una de estas operaciones. Eh, como les mencionaba hace un instante, entonces tenemos la recepción de la cereza. Aquí básicamente aspectos importantes que se pueden mencionar aquí, pues bueno, tenemos toda esta parte del registro. Es fundamental llevar a cabo pues el registro porque dentro de las buenas prácticas agrícolas, lo que se establece para esta operación puntual, aunque pueda parecer muy sencilla, digamos que representa el primer filtro como se los mencioné hace un instante. O sea, desde aquí empieza ya una clasificación como tal, una separación de lo que está bien y de lo que realmente no puede entrar a mi proceso. Entonces, es fundamental ese tema de registros, pues bueno, primero que todo porque el registro nos va a permitir a nosotros posteriormente al final definir un rendimiento. Y uno de los aspectos más importantes, establecer costos. Costos sí, precio. ¿Ok? Precio de, obviamente, compra y precio de venta. Y obviamente pues hay un tema aquí también de trazabilidad que los registros me van a permitir en cuanto a peloteado, variedad, quién recolectó, fechas de recolecciones, pues que en esta parte es muy importante. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque miren que hace 8 días, creo que lo mencionaba don Hernán, al final y al cabo, las buenas prácticas agrícolas tienen que, en esta parte, independiente de la estructura que como tal se tenga para llevar a cabo el proceso de beneficio, qué tan tecnificado sea, con unas buenas prácticas agrícolas y una buena concientización
en el caficultor y en la persona que va a llevar a cabo, que está involucrada aquí, téngalo por seguro que las cosas se pueden hacer de la mejor manera. Y al final, pues obviamente quien se va a ver favorecido en todo eso somos los que estamos aquí en esta cadena como tal. Entonces, hago alusión al registro, ¿ok? Para dejar asentado aquí, pues que dentro de las buenas prácticas agrícolas hacen mucho hincapié en esa actividad. Bueno, dependiendo de las regiones, muchas veces esa contabilización de lo que está entrando a mi sistema se suele llevar a cabo utilizando medidas de peso o las famosas latas eh, que lo relaciona uno como medida de volumen. Eh, Muchas veces aquí, pues cuando se recibe el café, se recibe principalmente en tolvas, ¿ok? Eso va a depender mucho de la escala de la finca. Hay algunas veces cuando la escala es pequeña, casi que el café lo reciben. Sí, el café se recibe básicamente, es en las tolvas donde se lleva a cabo el mismo despulpado. Ya cuando la escala de la finca lo permite o es muchísimo mayor, ya van a ver unas tolvas específicamente establecidas para la recepción propiamente aquí del café. Ese tema de la inspección y la clasificación era lo que yo les mencionaba hace un instante, ¿ok? Que es muy importante adoptar un sistema de evaluación de la calidad del café, ¿ok? Es decir, en este caso, un parámetro, el estado de madurez. Ese es uno de los que de primera mano uno puede disponer para poder establecer esto, ya que esto va a permitir de cierta manera poder establecer unos parámetros de calidad al final o llamémoslo así, de tasa. ¿Ok? Que miren que se iniciaría desde el inicio de la llegada del café al beneficiario. Entonces es muy, muy importante eso. De hecho, hay una norma. No recuerdo bien ahora cuál es esa. Hay una norma, no sé si alguien la recuerda, es una norma ICONTEC que se estableció donde ya tienen definidos en la norma algunos parámetros relacionados con este tema que sirven mucho para todo el proceso de inspección y clasificación como tal. Algunos autores y especialistas en toda esta cuestión han llegado a establecer de que se pueden tolerar, ¿ok? Se pueden tolerar algunas cerezas que no cumplan con las especificaciones de madurez adecuadas entre el 2 y el 2,5% es lo que más o menos se maneja. Obviamente que todos estos valores muchas veces hacen parte como tal de las tolerancias que en cada finca se van a tener durante el beneficio, que casi que muchas veces se convierten en parámetros, en indicadores propios de la gestión productiva como tal. Pero lo que generalmente se ha establecido en cuanto a tolerancias es eso, para que posteriormente pues no se vayan a tener afectaciones que conduzcan a generar por ahí defectos como el famoso fermento, que en el caso de despulpado se suele generar muchas veces ahí precisamente por la presencia de granos sobremadurados, ¿ok? O granos aún todavía verdes, granos quebrados, en fin. Esas tolerancias lo que permiten de cierta forma es poder tener un control sobre eso. De allí que a través de Cenicafé, en los últimos años también se hayan estado haciendo muchos estudios para poder actualizar todos esos indicadores de calidad y tener unos parámetros ya mucho más estrictos en torno pues a todo el manejo que como tal se debe de llevar a cabo durante estos procesos propiamente dicho. Bueno, Una preguntita, sí, sí. el estado de madurez, de pronto, ¿cómo lo podríamos determinar? ¿Manual o de pronto entre los compañeros o usted conoce Bueno, alguna máquina para hacerlo? miren que don Hernán nos hizo un aporte ahora y los grados BRICS te podrían marcar un parámetro con el que se puede hacer un monitoreo del índice de madurez. ¿Ok? Cuando uno relaciona los grados BRICS
y relaciona el pH, esa relación de esas dos variables a nivel del sector hortofrutícola se conoce como índice de madurez. Entonces, esas podrían ser entonces dos variables con las que podría jugar y poder a partir de allí tener una medida mucho más objetiva del grado de madurez. ¿Okay? Pero de hecho, con los mismos grados Brix lo puedes establecer. Y los grados Brix es simplemente tener el refractómetro, sacar el poquito de, tomar la muestra, sacar un poquito de jugo allí, de pulpa y hacer la medición. Porque realmente la medición como tal allí la vamos a realizar es sobre la parte donde más sólidos solubles como tal se tenga. Teniendo Esa, el refractómetro puedes de pronto macerar unas muestras, exactamente. es sacar un poquito de mucílago realmente y ahí le miden los grados Brix. Se pueden hacer muestrecitas pues, no muy grandes, representativas por cada lote y tener una estadística también ahí de esos grados Brix que cada lote tenga. Exactamente, sí, esa sería, digamos que una de las opciones más objetivas de primera mano que se podría tener para ello. Yo no recuerdo, pues, no sé, pues, yo ahora mismo no recuerdo, voy a buscarla bien la norma. ¿Cuál es esa norma que tanto que uno consulta eso? Ay, ahora mismo la tengo aquí, estoy bloqueado. Pero voy a revisar la norma de don Roberto y la voy a y se la referencia. Ah, bueno, vean, yo por aquí estaba mirando en mis apuntes y por aquí encontré algo. Sí, es la norma técnica colombiana 2090. ¿Ok? Esa fue una norma que es una norma que construyó Cenicafé con el Icontec y en la norma hay algunos parámetros o algunos estándares a partir de los cuales uno podría estimar la calidad del café. Entonces, voy a mirar si tengo de pronto por acá alguna, si la tengo y si algo, bueno, yo al final vamos a compartamos los correos electrónicos para que alguien que necesite información como tal, pues yo, si está a mi mano, se las comparto de una. Ok, don Roberto. Sí, muchas gracias, le agradezco. Sí, entonces voy a ver si dentro de la información que tengo por aquí, yo tengo alguna copiecita y se la comparto de una para que ya de una manera mucho más puntual. Y en estas normas tienen algo y es que sugieren procedimientos de cómo hacer las mediciones como tal. Entonces puede ser una guía ahí interesante como tal. Bueno, para que entonces ya terminemos aquí con la sesión de hoy y no quitarles más tiempo, vamos aquí a mencionar, pues a citar aquí cuáles son los principales aspectos del despulpado. Como ustedes saben, entonces aquí el objetivo es separar del grano la pulpa, ¿ok? Voy a rescatar este dato de aquí que es, digamos, uno de los que me interesa más enfatizar por todo el objetivo que perseguimos con este módulo. Y es que el despulpado pues es la etapa, digamos, más contaminante. Se habla de que más o menos representa el 75% y es básicamente asociado porque obviamente dentro de todos estos subproductos que se generan a partir del beneficio, recuerden que la pulpa representa, ¿ok? Más o menos un 40% del peso fresco de la cereza. Y eso lo convierte, pues obviamente, al hacer la conversión en un indicador de contaminación bastante alto. De allí que se le considera a esta operación como una de las etapas, pues, más contaminantes. ¿Y eso a qué nos conduce? Nos conduce a que en un análisis de puntos críticos de control como tal en este proceso, tiene que ser una de las operaciones en las que más énfasis debemos hacer con todo este tema de las buenas prácticas agrícolas, precisamente para tener un control mucho más de los recursos que allí se manejan, pero pensando principalmente en un aprovechamiento post mucho más integral que le podamos dar a la pulpa como tal.
Bueno, se habla aquí de que esto es ley, ley del campo, y de toda la cultura que encierra todo este proceso de beneficio. Y es que es un proceso en el que tiene que, si se puede hacer el mismo día, hay que hacerlo. ¿Ok? No se puede dejar pasar mucho. De hecho, se ha establecido en esto de que si yo recolecto ese mismo día, no deja pasar más de 10 horas, porque realmente si eso se da, ¿ok? Si eso se da, o sea, si el tiempo que ha transcurrido antes de llevar a cabo el despulpado se llegase a dar, eso podría de cierta manera afectar, ¿ok? Esas características de taza al final, principalmente el sabor, pues es lo que hasta el momento se ha establecido. Entonces, de allí que lo que se aconseje, o más que todo lo que generalmente se hace cuando vemos que ya ha transcurrido más de 10 horas, lo que se recomienda es coja el café y sumérjalo en agua por un tiempo no mayor de 18 horas. Es lo que en algunas partes son las prácticas que se llegan a realizar. ¿Ok? Todo ello pues con el fin precisamente de evitar eh, alteraciones en el sabor después al final de mi producto y el tema del color, porque se ha llegado a establecer o se ha identificado de que puede haber una afectación importante ahí en el color como tal. Entonces, pues son detallitos ahí que como tal se anotan pues a todas las prácticas que como tal en estas operaciones se deben llevar a cabo. Es un proceso pues que se lleva a cabo mecánicamente, ¿ok? Eh, fundamentalmente, ¿ok? Una máquina que por ese principio que como tal la máquina tiene ahí por esa presión que ejerce allí por toda la ingeniería como tal, es la que va a ayudarnos a que el despulpado, la separación del grano se haga con mucha más facilidad. Tradicionalmente se han distinguido dos formas en las que esto se puede llevar a cabo. Básicamente lo podemos hacer sin agua, que obviamente en los últimos tiempos es la opción por la que más se ha hecho promoción, por llamarlo así, y con recirculación de agua como tal. Digamos que son los dos métodos que más se emplean. Obviamente vamos a encontrar muchas ventajas y desventajas entre uno y otro. En el caso del despulpado sin agua, pues lo que podemos decir es que en estos momentos es uno de los que más se sugiere, porque el ahorro que se va a tener allí es significativo a raíz de que se va a minimizar casi que en un 100% el consumo de agua como tal. ¿Ok? Eh, Además de ello, se reduce la capacidad, ese 75% de contaminación se tiende a reducir mucho con ese ahorro de agua, obviamente. Y hay un aspecto también fundamental aquí que resalta dentro de las ventajas desde el pulpado sin agua. Y es que se ha establecido de que, bueno, don Roberto, vea este dato. Em, se puede reducir los tiempos de A tiempo fermentación. de fermentación, eso sí lo Sí, señor. sabemos. Se puede reducir allí. Entonces, ya obviamente hay que entrar a mirar, ya en cada caso se entra a mirar en qué tanto, si un 50%, un 60%, eso allí es clave. Desventajas que de pronto se puedan tener con este método, y es que como el grado de mecanización aquí va a ser fundamental, entonces muchos lo que han llegado a asociar o con lo que han asociado las desventajas para este método es el tema del aumento de costos por consumo de energía, que pues uno compensa en un aspecto y por otro pues le suma. Entonces es un balance que siempre hay que buscar allí cuando uno va a establecer o va a definir estos métodos para llevar a cabo operaciones como ella. Ya para que terminemos, en el caso entonces del despulpado con recirculación de agua, aquí también se pueden obtener disminuciones en los tiempos de fermentación en ambos, digamos que es la similitud que puede encontrar uno con estos dos métodos. Eh, Va a haber también un consumo reducido, ¿ok? Del agua. Ya no del 100%, pero tampoco
tampoco tan bajo. Estamos hablando de ahorros que pueden estar entre el 80, 75% más o menos. Es lo que se ha podido ahí lograr identificar en muchos de los análisis de procesos que se han llegado a hacer. Bueno, preguntas, inquietudes. No, todo está bien. Muchas gracias, ingeniero. Ok, bueno. Sí, Don Roberto, bien, claro, todo. Sí, perfecto. Muchas gracias. listo. Te Don agradezco. Mario, ¿cómo vamos? Bien, entonces aquí Bien, con muy esto. bien. ¿Qué nos Muy cuenta don bien. Hernán que hoy estuvo Sí, un eso del poquito? despulpado, demorar el despulpado es incurrir en muchos defectos del café posteriormente. Sí, señor. Esa es una ley ahí. Esa es una ley ahí que bueno, eso básicamente en toda esta cultura y en todo este manejo de esta cuestión está establecida. Es casi que una directriz que no se puede demorar porque eso ya ha estado más que demostrado que de la incidencia que tiene al final para el grado de tasa que esperamos conseguir. Bueno, Muy generosa la conferencia, muy generosa. ahí vamos, ahí vamos. Ustedes saben que, como les digo, la Muchas idea es gracias. que, la idea es que todos tengamos esas apreciaciones y la hacemos mucho más dinámica dentro de lo que yo he podido identificar, pues si he podido por ahí de pronto interaccionar en todo este tema, pues obviamente en lo que pueda poner a su disposición, ténganlo por seguro que lo tendremos allí siempre dispuesto para ustedes. Entonces, don Hernán, hoy lo noté un poquito más. muy concentrado escuchando. Bueno, no, Es una hágale entonces. Biblia, don Ah, Hernán tiene la Biblia. Sí, sí, don Hernán tenemos que sentarnos a la tacita de café con él claro, claro que para sí, que nos echar, tomamos para el que café, echar. bien sabroso. ¿Y qué pasó con las mujeres hoy que no las escuché tampoco? Venga, no, hoy no entró doña Estela, no estuvo, Sí, doña Gloria tampoco, no estuvo, Brillaron por su ausencia. sí, señor. doña Yolanda tampoco estuvo. Bueno, esperemos Sí. a ver que para la próxima sesión ya sí puedan conectarse. Se quedaron celebrando el Día de la Mujer hoy. Oiga, sí, eso, y bueno, pero que no lo tomen todo marzo, porque ahí sí me ponen a mí ahí ya como a darles ahí el salvavidas, Sí, a tirarles ahí la habilitación. sí. Bueno, entonces nos conectamos nuevamente el jueves y seguimos entonces el jueves entonces terminamos, porque sí quiero resaltarle como esos aspectos más relevantes, principalmente asociados con las BPA, ¿ok? En toda esta cuestión, resaltamos el impacto pues que cada subproducto de estos tiene en esta cuestión. Abordamos el tema ya de fermentación mucho más preciso y vamos redondeando ahí. Sí, muy interesante el tema de fermentación, profe. Hágale que entonces el jueves le dedicamos una buena sesión allí repasamos algunos concepticos allí y los aterrizamos allí en lo que nos interesa a nosotros como tal, que es la aplicación propiamente de esto aquí en lo que tiene que ver pues con el manejo del mucílago. Excelente. Bueno, listo. Les deseo entonces que tengan una feliz noche. Muchas gracias aquí Bueno, por la muchas gracias, presencia y profe. por compartir aquí el buen rato aquí hablando de una de las cosas que más nos agrada. Gracias, profe. Muchas gracias. Muy amable. Buenas Bueno, noches. feliz noche para todos. Ok, lo mismo, profe.